Nuevo contacto con nuestro móvil, Javier. Bueno, Martín, información muy importante, lo venimos hablando hace algunas semanas, cómo nos adaptamos, cómo aprendemos a usar la inteligencia artificial, hasta dónde es bueno y hasta dónde no, y en base a todo esto ha salido un informe muy interesante que es la guía de uso responsable de la inteligencia artificial con los especialistas, por supuesto, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos con Federico Álvarez Larrondo, a quien le agradecemos. Bueno, Federico, es un tema que evidentemente todos tenemos que aprender de qué manera lo abordamos, ¿no? Totalmente, la verdad es que la inteligencia artificial y sobre todo la generativa se ha instalado en el día a día de toda la ciudadanía en general y del sector educativo en particular, y por eso es que la Universidad Nacional de Mar del Plata, siendo tal vez líder en esta cuestión, en el mes de junio aprobó un primer documento que es esta guía de uso responsable para tanto estudiantes como para docentes e investigadores, a los fines de poder fijar algunas pautas que después cada una de las unidades académicas irá perfeccionando, pero tener un plafón general acerca de cómo utilizar la IA generativa en todo el proceso educativo. Uno entiende, obviamente, que hay que usarla, ¿no? El tema es ese límite tan finito de hasta dónde el alumno puede utilizarla aprendiendo los conocimientos y hasta dónde la utiliza y no sabe ni qué es lo que presentó. Exactamente. Bueno, vos sabés que uno de los primeros debates que hubo en el seno del comité, que está integrado por representantes de todas las unidades académicas que trabajan y desarrollan inteligencia artificial generativa, fue determinar qué se hacía o qué postura se tomaba desde el proceso educativo respecto de la IA generativa. Es decir, si vamos a tener una actitud de recelo, donde la idea era, bueno, no, controlémosla, veamos si la utilizan y en su caso que se castigue por el uso, o al contrario, la tomamos como algo natural de este proceso histórico y en consecuencia la internalizamos dentro del día a día del proceso educativo y en consecuencia empezamos todos con algunos principios básicos como es por ejemplo el de transparencia. Bueno, la idea fue que ante el avance de la IA generativa y además la necesidad de aquí a futuro de casi todos los puestos de trabajo que van a complementarse en una primera etapa con el uso de esta tecnología, lo que se dijo fue, no, al contrario, lo que tenemos que hacer es reconocer que la IA está y por lo tanto incorporarla a ese proceso de formación. Y una vez que tenemos ese primer principio fundacional, bueno, ahora es trabajar cómo hacemos para que eso te potencie y por el contrario no termine siendo en realidad un reemplazo a la hora del estudio, porque justamente lo que un proceso educativo busca es el pensamiento crítico. Y si nosotros delegamos esa capacidad cognitiva en estas máquinas que lo pueden hacer y muy bien, bueno, indudablemente lo que vamos a tener es una generación de profesionales que no van a tener el expertise o el conocimiento necesario, ya no solo para desarrollar su actividad, sino también para controlar y validar lo que la IA les devuelva. Federico, ¿cómo estás? Martín Dantas te saluda. Fundamental esto, ¿no? Muchas veces la formación no va a la misma velocidad que hoy está yendo la tecnología. ¿Cómo hace la gente para acceder a esta guía? Hola Martín, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Mirá, en realidad nosotros lo que hemos hecho es en la página de la universidad se ha habilitado un link para que pueda accederse a esta pauta, que en realidad hay que aclarar, no es una guía de enseñanza de cómo usar la IA generativa, porque la verdad es que eso en realidad es producto de la interacción que uno va tomando con esta herramienta y la generación de los prompts, que son estas instrucciones. Esto más que nada lo que busca es establecer, bueno, cuáles son las pautas para aquellos que lo utilizan o lo empiezan a utilizar. Desde el área de los estudiantes, por ejemplo, algo que nos parece fundamental, transparencia. Es decir, si han utilizado la inteligencia artificial, aclararlo, explicarlo. ¿Para qué? Para que en realidad lo que vean es qué es lo que les devolvió, cómo mejorar ese prompt y ese prompt, cómo hacerlos a ellos mejores a la hora de estudiar, resolver, avanzar. ¿Por qué? Porque la verdad es que este es un tema que a las propias empresas preocupa. La IA generativa lo que está incorporando ahora, por ejemplo, son modelos que lo que hacen es acompañar al estudiante para ya no darle la respuesta, sino ayudarlo a pensar, motivarlo a su vez para que encuentre nuevos desafíos y que tal vez el proceso educativo, que en otra época se había vuelto aburrido, pesado, hoy al contrario tenga hasta una suerte de ida y vuelta donde empiece a jugar algo de esto de la gamificación, esta idea del juego en el aprendizaje. Fundamental esto, porque si no estamos hablando solamente de una especie de machete tecnológico, pero que en realidad termina afectando, ¿no? Bueno, estudios que se han hecho recientemente en la Universidad de Nueva York
demostraron que hay una reducción de lo que es el encendido, podemos decir, de las neuronas cerebrales cuando se utiliza GPT. Fue una experiencia muy interesante donde se dividió 3 grupos. A uno se lo hizo trabajar durante 3 días nada más que con GPT, al otro solamente con un buscador y al tercero sin nada. Y mientras se iban haciendo estudios encefalográmicos, y lo que iba dando esos resultados era que aquellos que usaban GPT casi no encendían, para decirlo figurativamente, su cerebro, y por lo tanto el resultado, cuando después se les preguntaba, bueno, a ver, decime una frase puntual dentro de tu trabajo, no la podían reproducir. ¿Por qué? Porque habían delegado esa capacidad cognitiva. Todo lo contrario, a la inversa, de los que habían trabajado sin la herramienta. Y lo que se demostró también es que cuando invirtieron a los grupos el último día, los que habían trabajado sin la ayuda de GPT pudieron potenciar su desarrollo y por lo tanto, bueno, mejorar todavía los valores que habían tenido en su desarrollo a la vieja usanza. Ahora, Federico, nombraste la palabra recelo en un momento, una palabra muy interesante para cuando surgió todo lo de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, los programadores decían, la inteligencia sabe programar lo mismo que yo o mejor todavía, ¿qué es lo que voy a hacer de acá en adelante? Bueno, y se ha ido fusionando a eso de yo tengo que ser el mejor en pedirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Exactamente. A ver, para tener en claro, esto no es nada nuevo. En realidad el nombre de inteligencia artificial se lo dieron en el año 1956. Esto me parece muy importante para entender todo el proceso que fue la segunda mitad del siglo XX y sobre todo el inicio de esta etapa en la cual lo que apareció fue, por un lado, una fuerza computacional que desarrolló muchísimo todas las potencialidades y por el otro lado, esto de la IA generativa. Ahora, esto que vos decís, claramente, la idea es, en un momento uno puede verlo como un reemplazo, porque obviamente va a hacer muchas de las tareas que nosotros hacemos y tal vez la va a hacer de mejor manera, pero lo interesante es cómo lo incorporamos dentro del proceso de, ya sea laboral, educativo, de trabajo. ¿Para qué? Para que eso que vos hacías antes y que tal vez te insumía muchas horas en trabajos que no eran demasiado virtuosos, bueno, hoy lo puedas hacer mejor, en menos tiempo y con mayor calidad, siempre y cuando vos sepas, como dijiste bien, preguntarle y cómo a la IA, y luego también después validar lo que la IA te devuelve. Porque hay que dejar también algo muy en claro. La IA tiene lo que se llaman alucinaciones, que son errores que según la última versión de GPT-5 se había minorado, pero las prácticas están demostrando que los errores siguen y mucha gente que confía, como si fuera una verdad ciega, en lo que dice ChatGPT, se está encontrando con escenarios problemáticos. Federico, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Bien, Martín, muy interesante, ¿no? Estamos hablando pura y exclusivamente del futuro de la educación, de qué manera los jóvenes se van a educar, van a aprender y van a adquirir estos nuevos conocimientos a la par de que existe y sigue avanzando la inteligencia artificial. Sí, que la herramienta obviamente te ayude a ser un estudiante activo, ¿no? Un estudiante pasivo y que después no puedas resolver absolutamente nada. Es el desafío, sin lugar a dudas, que se viene y es muy buena la intervención de los profesionales, los académicos de la Universidad Nacional en búsqueda de esto, de crear una guía que a vos te ayude a desempeñarte con la inteligencia artificial y no que te haga absolutamente todo, pero que después te das cuenta que en realidad no te está formando, ¿no? Es el desafío, sin dudas, que se viene.